Hola, buenas noches, buenas noches. Sí, bienvenidos a Meditando en el Monte. Iniciamos una nueva semana y también iniciamos un nuevo mes. Es lunes 3 de noviembre. Damos muchas gracias a Dios por la semana. Bueno, que no iniciamos hoy, que vamos a iniciar el día de mañana porque hoy fue día festivo, día de descanso. Entonces tuvimos un fin de semana un poquito más largo, pero iniciamos la semana el día de mañana y como todos los lunes damos gracias a Dios por la oportunidad de congregarnos, como lo hicimos el fin de semana, el viernes y ayer domingo en la iglesia. Muchas gracias a Dios siempre por de nuevo regalarnos la oportunidad de juntos adorar y juntos escuchar la predicación de su palabra. Entonces lo haremos en oración. Vamos a orar también por poniendo esta semana en las manos de Dios, pidiendo como siempre su cuidado, su bendición, su protección sobre la vida de nosotros. Oramos también como venimos haciéndolo por nuestro país Colombia y oramos por la meditación de esta noche. Así que acompáñenme a iniciar esta meditación en el monte orando. Señor, te damos muchas gracias por el fin de semana, por la oportunidad de descansar, estar con familia, amigos, pero especialmente por la oportunidad de congregarnos. Gracias por la reunión del día viernes, la reunión del día domingo. Gracias por permitirnos juntos adorar y escuchar la predicación de tu palabra. Te oramos como venimos haciéndolo por nuestro país, Colombia, que tú bendigas nuestro país, que tú nos cuides y nos guardes de la violencia y nos enseñes, Señor, a buscarte como país y a tener siempre la esperanza de un mejor futuro. Te pedimos por la meditación de esta noche, bendice tu palabra para nosotros, que tu palabra nos siga enseñando, tu palabra nos siga exhortando y tu palabra nos siga guiando, Señor, por tus caminos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche habíamos iniciado el capítulo 6 de Hebreos y habíamos leído hasta el versículo 3, así que hoy vamos a iniciar Hebreos capítulo 6 y vamos a hacer del versículo 4 al versículo 6. Dice así: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Este texto de Hebreos teológicamente es uno de los textos más difíciles por este sentido de la imposibilidad de renovar para el arrepentimiento. Habla de una serie de personas que no solamente estaban dentro de la iglesia, dentro de la familia de Dios, sino que además dice que hablan de ellos que fueron iluminados, que probaron el don celestial, pero que también fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, de la vida eterna. No solamente fueron personas que, digamos, asistieron alguna vez a la iglesia, a los grupos, a las reuniones, sino que fueron personas a las cuales tuvieron un conocimiento del Señor y estuvieron muy involucrados en la presencia de Dios, y además dice que fueron partícipes del Espíritu Santo. Es decir, fueron personas que estuvieron muy comprometidas dentro de la iglesia, no fueron como simplemente de esas personas que asisten, se sientan y están allí, sino que fueron personas que realmente probaron la presencia de Dios. Pero dice que estas personas después cayeron, es decir, después volvieron al mundo y de alguna manera despreciaron la salvación o la obra que Dios a través de su Espíritu Santo había hecho en ellos. Y la parte que es muy difícil teológicamente en este texto es que dice que ya es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Y a nosotros nos cuesta mucho pensar en ese tipo de cosas, en que hay momentos en los cuales nosotros hablamos mucho acerca de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, de que Dios siempre está como un padre con los brazos abiertos esperándonos, y entendemos mucho ese sentido y ese vocabulario, pero nos cuesta mucho cuando la Biblia usa este vocabulario de que llega un momento en el cual ya no hay más oportunidades para el creyente. Llega un momento en el cual por la misma actitud del creyente ya no es posible regresar a Dios. Y a nosotros, yo sé que nos cuesta muchísimo entender eso, pero también nos lleva a pensar y a reflexionar
que las cosas de Dios no son un juego, no son para experimentar o para probar o para ver qué tal me va haciendo cristiano, sino que son para comprometernos con eso. Y cuando la palabra aquí en Hebreos 6 dice que es imposible renovar a estas personas otra vez para arrepentimiento, dice, porque estarían de nuevo crucificando al Hijo de Dios, porque entendemos que Él ha muerto por nuestros pecados, y si volvemos a caer y volvemos a regresar, sería otra vez volviendo a hacer esa obra de perdón de pecados y de expiación. Y dice que además lo expone en la ignominia pública, lo exponemos a que las personas que son cristianos, son reconocidas como cristianos y luego se devuelven en su fe o ya no se declaran más cristianos o seguidores de Jesús, son personas que están exponiendo a Jesús y a la palabra de Dios a que la gente los tome como un chiste, ¿cierto? Y ahí está la dificultad de renovar al arrepentimiento a este tipo de personas. No es un cristiano que peca, que comete un error, no es un cristiano que deja de congregarse por un tiempo, es un cristiano que abiertamente declara que ya no es más cristiano, que ya no cree más en Dios, ahí es. Y es la palabra que normalmente conocemos como apostasía. Las personas que declaran abiertamente ya no creer en Jesús, ya no creer en el Espíritu Santo, ya no creer en la palabra de Dios. Y ahí es donde está esta dificultad que, como lo expresaba uno de los textos que son más difíciles teológicamente, de acercarse y de entender cómo es posible que haya personas a las cuales ya no se extiende más la gracia y la misericordia de Dios. Y a todos nosotros como cristianos nos enseña que las cosas de Dios no son para jugar, para experimentar, para ver si funciona en nuestra vida, sino que son para tomarlas en serio y para que cambien nuestra vida y ya no volver nunca más atrás al momento en el cual no conocíamos de Cristo, y estábamos, como lo dice Pablo, como lo expresa el apóstol Pablo, perdidos en nuestros delitos y pecados. No es para regresar nunca más allá, sino para caminar toda nuestra vida y todo lo que resta de nuestra vida con Dios. Entonces esta meditación nos recuerda mucho eso. Y finalmente, para terminar esta meditación, me recuerda mucho a la historia con el faraón, cuando se presentan las primeras veces y se presentan las primeras plagas en Egipto, se presenta Moisés las primeras veces para que el faraón deje salir al pueblo de Dios, a los israelitas, a adorarle en el desierto. Las primeras veces dice que el faraón había endurecido su corazón y había decidido no dejarlos ir. Y ya terminando las últimas plagas, dice la palabra que ya era Dios quien endurecía su corazón, como él en un principio había decidido y no había querido permitir que salieran. Entonces llega un punto en el cual Dios ya no le permite al faraón arrepentirse o volverse de su pecado, de su maldad, sino que ahora va a tener que sufrir todas las consecuencias hasta la última de las plagas. Y me recordaba mucho este texto en el cual personas ya no es posible encontrar la gracia de Dios, no porque Dios deje de tener gracia y misericordia para todos, sino porque estas personas conscientemente han decidido renunciar a esa gracia de Dios. Entonces, con esta meditación, yo les voy a invitar a que oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, por las advertencias y las exhortaciones de tu palabra. Y Señor, con temor, temblor, con mucho cuidado de que nosotros no vayamos a ser de estos que alguna vez probando de tu presencia y de lo importante de tu palabra y aún siendo partícipes de tu Espíritu Santo, nosotros no seamos como aquellos que menciona Hebreos que se han devuelto en la fe y que ya no es posible ser renovados para el arrepentimiento. Enséñanos a vivir dependientes de ti todo el tiempo, que sin importar las circunstancias que nos rodeen, sigamos confiando en ti, sigamos confiando en tu palabra y sigamos declarando que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, y que tú eres el único y verdadero Dios y Señor y Creador de todas las cosas. Cuida y guarda nuestras vidas para que no seamos de aquellos que caen de la gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan un muy buen inicio de mes y un muy buen inicio de semana. Hasta luego.